Estaría bueno agradecer a la gente que está comentando los videos, que no lo estamos, no dijimos nada, pero está sucediendo que la invitación que vos hiciste la otra vez, de que la gente hiciera comentarios, preguntas, para que Sí, pueda después compartirlos y poder responder, está sucediendo, está sí. bueno. Justamente estoy respondiendo uno ahora, relativo al video de los aspectos financieros del colapso de Israel. Estamos aclarando algunas cosas sobre esto. Vamos a continuar. Bien, eso está buenísimo, es parte de lo que queremos implementar con estos contenidos, Ujú. ir a algo más conceptual, más profundo, tal vez no es una cuestión nosotros, ustedes ven que no ponemos, denle el me gusta, no queremos, no estamos desesperados por un like que no tenga sustento. Estaría buenísimo que Ujú. mucha gente que entienda lo que estamos diciendo y que aporte cosas, seamos cada vez más, pero ese crecimiento a lo largo y a lo ancho de nuestra breve historia como periodistas o comunicadores, tiene que ver con que hay un sustento atrás, ¿no? Y bueno, en ese Sí, camino estamos conformes, entonces les pedimos que a los que están de acuerdo con la causa, de alguna forma, compartan, difundan, comenten, eso ayuda a que más compañeros y compañeras que están en el mismo camino se enteren y podamos generar más redes de comunicación, que es lo importante para quebrar el cerco mediático que siempre existió y existirá. exacto. Sí, sobre eso agregar algo más que es, esta parte de comentarios para nosotros es muy importante, sobre todo por el tema de la consulta y los intercambios, porque ¿qué pasa? Por lo general ustedes van a ver que los temas que tratamos son temas complejos, es decir, y los abordamos de forma compleja además. Yo diría que por lo general el 50% de la información que manejamos muchas veces queda o bien afuera o no queda lo suficientemente destacada para lo que le interese a alguien. Entonces, esa parte de comentarios es muy importante porque nosotros intervenimos. Esta semana estuvimos un poco atrasados en eso, pero habitualmente intervenimos, respondemos, intercambiamos opiniones porque es parte del asunto de comprender un tema, conversarlo. Bien, el apuro que a veces tengo es porque le vamos a contar a la gente también, estamos usando el sistema de Zoom gratuito por un tema de Ujú, recursos, tenemos 40 minutos, entonces ahora, si vos hablas 5 minutos, me sacás 5 minutos ujú, del tema que voy a plantear, ujú, entonces te corto, ujú. por eso te corto, es Sí, sí, terrible, está clarísimo. tendríamos que instrumentar otro sistema, vamos a hacerlo en algún momento, me imagino, que no Estamos en eso. genere esto. También está bueno que algo nos limite, porque capaz que si no estamos 2 horas y media. Entonces, tengo una disyuntiva de si este sistema es bueno o es malo. Después le vamos a preguntar a, a Dalia a ver qué le parece, ¿no? Ahí va. Que es la tercera persona en el equipo, para ver que nos controle un poco si le parece bien o mal esto. Pero bueno, después veremos. Tenemos la página reactivacontenidos.com, que está activa. Ahí está la página web Ujú. con algunas transcripciones de los videos, de estos videos y alguna información que se va agregando. Y bueno, y gracias a todos por comentar, de todo tipo. A mí me pasó hasta de ver compañeros que nos comentaban cosas de la realidad de la vivienda en Suecia, en fin, cosas que uno realmente lo nutre. Para el tema de hoy, te quiero ser muy sincero a vos y a la audiencia, o a la teleaudiencia, como o se le llame, que me pasaron muchas cosas de casualidad. O sea, voy a hablar de los cascos azules y de los cascos azules uruguayos. Y dije, voy a terminar, y ya lo voy a compartir, voy a terminar voy a terminar el video así. Esta foto es una foto muy emblemática, es de la de Guillermo Chiflete del año 2005, durante el primer gobierno del Frente Amplio, no votando la renovación del plazo de los cascos azules en aquel momento en Haití. Coincide, entonces, además que mañana, 26 de abril, se cumplen años de la muerte de Chiflet, que nació en 1926, el año que viene se van a cumplir 100 años de su nacimiento, pero en el año 2020 falleció, un 26 de abril de 2020. Así que mañana se conmemora fecha de su muerte.
Es emblemática esta foto porque pudo sostener el no voto a las tropas uruguayas en Haití, que ahora vamos a ver rápidamente algunos datos que voy a aclarar algo. Ninguno de los datos que por lo menos doy yo tiene ninguna relevancia de descubrir la pólvora. Simplemente los trato de ordenar de determinada forma que puedan arrojar algún tipo de razonamiento que tal vez alguno todavía no le cayó a la ficha, o ayudarnos a los demás a acomodar ciertos datos que a veces a uno se le pierde. Hubo mucha gente acá en Uruguay que militó el tema de la MINUSTAH, sobre todo, que es la intervención de los cascos azules en Haití. Riet y varios compañeros más. Me acuerdo cuando vino un candidato a la presidencial de Haití, tuve la posibilidad de hablar con él. Y bueno, hay muchos compañeros y compañeras en Uruguay que militaron mucho este tema y que aportaron mucho dato. Este, Voy a tratar de recompilar algunos de ellos. Para ser también justo en esto de recordar al diputado Guillermo Chiflé del Partido Socialista, también es bueno recordar que renunciaron a sus cargos por no compartir la disciplina partidaria, tres diputados más, además de Guillermo Chiflet, que son Luis Puig o Puig del Partido por la Victoria del Pueblo, Esteban Pérez, que era del MPP, y Óscar Groba, del Espacio 609, también del MPP. Entonces fueron cuatro diputados. Tenemos la imagen clara por esta gran foto. Este, También estaba mirando esta foto, que el que está ahí arriba, este de aquí, lo tenemos, ¿no? Es el actual ministro, levantando la mano alegremente, el actual ministro de Medio Ambiente, Edgardo Ortuño, que estuvo también como representante del Frente Amplio en el directorio de OCE en el mandato anterior. Sobre el medio ambiente, vamos a hablar un poquito en este especial Cascos Azules, llamémosle así, que vamos a hacer aquí en Reactiva Contenidos. Bueno, Uruguay participa desde el año 1952 en las misiones de los Cascos Azules. ¿Cuántos milicos participaron uruguayos hasta el momento? Más de 50.000. Es un número importante, ¿no? Si se tiene en cuenta el volumen de Uruguay y de las misiones globales. Por ejemplo, desde el año 1948 es la primera misión de las Naciones Unidas. ¿En dónde? En algo que vos conocés muchísimo. Y te pido, Ismael, que me interrumpas y me agregues lo que quieras agregar aquí, si me equivoco, en algún dato global, que tiene que ver ni más ni menos con la catástrofe del pueblo palestino, llamada también Nakba, donde en la primera misión nomás de las Naciones Unidas, que tenía como meta, y esta va a ser una constante, como las metas de los cascos azules no son alcanzadas, evitar el desplazamiento y de muertes de palestinos, en este caso, no se cumplió. 750.000 palestinos desplazados, 15.000 palestinos asesinados en un periodo muy corto de tiempo, en el año 1948, en plena intervención del nacimiento de los cascos azules, que podríamos decir que nacen muy mal. Es Sí, su bautismo tiene que ver con uno de los episodios que aún hoy, acabamos de verlo en el contenido anterior, sigue siendo absolutamente dramático. sí, aclarar algo con respecto a esto. La intervención de los cascos azules en ese caso lo que hace es posibilitar el desplazamiento forzado, es decir, participaron activamente en el desplazamiento, es decir, el aspecto territorial del genocidio. Bueno, en los papeles, lo que dice la ONU era que era para evitar ciertos conflictos y ciertas matanzas. Tal vez lo evitaron de esa forma que vos decís, cometiendo el genocidio o ayudando a cometer el Exactamente. genocidio. Bien. ¿Cuántos hay? Vimos que Uruguay entonces hasta la fecha más de 50.000 efectivos. ¿Cuántos hay hoy en día, en diciembre del 2024, cascos azules? 60.000. Y acá me quiero detener en algo, que es, hay un discurso de están mal equipados, no tienen recursos, y acá hay una frase que cualquier familia la entiende, que es, lo barato sale caro. Si 1.500 millones de dólares solo en salarios
por año. A cifras de los ejércitos del mundo podrá ser poco. Ahora, si algo no sirve o no cumple ninguno de los objetivos por los cuales dice que tienen que existen, es carísimo 1.500 millones de dólares solamente en salarios, ¿no? Tal vez se podrían destinar en cualquier otra cosa de algo que no existe o que no tiene un fin para lo que se dice cumplir. Podemos debatir cuál es el fin detrás de esto o cuál es el rol que cumplen realmente los cascos azules. Yo estoy tratando de plantear qué es lo que está escrito para lo que sirve. Actualmente, el ejército uruguayo, ahora sí vamos a empezar a hablar más de acá, tiene casi 1.000 efectivos en acción. La otra vez estuvimos viendo contigo el mapa, ¿te acordás que algunos estaban en los altos del Golán? Capaz que sobre eso podés explicar un poquito en 2 minutos dónde están los altos del Golán, porque te lo Los, dicen así y los queda como que no se sabe dónde queda. Los Altos del Golán están en la parte, en la cuña que uno ve que es Israel, en la parte superior hacia el lado derecho, y en verdad son territorios ocupados, anexados forzadamente por Israel. Es decir, los Altos del Golán son territorio sirio oficialmente, pero están ocupados desde 1967 por Israel. Y los que viven ahí son los drusos, que no tienen ciudadanía israelí, que están en una especie de limbo, que solamente tienen un permiso un permiso legal de, ¿cómo se puede explicar? Es un permiso de residencia, nada más, de Israel. Pese a que están anexados al Estado de Israel a la fuerza, no tienen la ciudadanía. Pero allí están ahora, actualmente, la mayoría del contingente uruguayo defendiendo a estos nenes, ¿no? Que vos acabás de Uh -huh. describir, o estando ahí para preservar la paz, o andás a ver qué de esas personas. Vamos a hablar de los números de cuánto representa Uruguay en los cascos azules. Hoy en día somos el 50% de todo el contingente latinoamericano. El 50, la mitad de los soldados latinoamericanos que están en acción hoy en el mundo son uruguayos. Vamos a las tablas por millón de habitantes, que es como se generan las cifras del COVID o de cualquier encuesta, no de la cantidad de efectivos. Uruguay está primero en América Latina, lejos, ¿no? Del segundo, que es El Salvador, que tiene 52 cada millón de habitantes, cada 7,94 millones de habitantes. Uruguay tiene 1.001 por el total de su población. Tercero Argentina, cuarto Chile, cinco Guatemala, Brasil en el puesto número 9, con todos los millones de habitantes que tiene Brasil. Estamos primero en la América Latina, pero también estamos primeros en el mundo. Somos el país que más efectivos aportó a los cascos y aportes a los cascos azules, si calculamos los habitantes, en relación con los habitantes que tenemos. Así como vos habías hecho hace un tiempo que también en relación a nuestra población, la cantidad del ejército uruguayo es Sí, enorme, enorme, sí. también aportamos la mayor cantidad en el mundo. El segundo es Mongolia, el tercero es Nepal, el cuarto es Ghana, y Ruanda, Senegal. Mirá los perfiles de los países también, ¿no? Buah, tremendo. Primeros en el ranking. Acá un grafiquito, ahí lo vemos. Efectivos uruguayos simultáneamente desplegados en misiones de paz desde 1952 al 2025. Datos de Uruguay. Vemos un pequeño salto en el 82. El gran salto es en el 92, en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, básicamente ahí desplegados en lo que son territorios palestinos, pero el gran salto tiene que ver en el año 2007, y acá nos vamos al gobierno que fue cuando renunció Chiflet, Uh y -huh. tiene que ver con la realidad de los uruguayos en Haití, que fue el contingente donde la ONU puso más cascos azules en su historia, donde Uruguay puso más cascos azules en la historia, y detuvimos una incidencia brutal en lo que así estaba sucediendo. Y bueno, empieza a bajar, pero sigue siendo un número muy alto al 2025. ¿Qué aprendieron? Se podría decir, podríamos hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué aprendieron los cascos azules en su
en su tiempo. Bueno, veíamos dos saltos. Vamos acá a los dos saltos. En el año 92-94 se da la participación de 24 generales, no va ningún soldado raso, a Ruanda. ¿Qué pasa allí? Bueno, hablando de genocidios, ¿no? Se comete uno de los mayores Sí, genocidios de la historia habidos y por haber, con una tasa de muertes mayores a los campos de concentración nazis. Estamos sí. hablando que en unos meses, de abril a julio de 1994, mientras que habían 24 generales del ejército uruguayo en Ruanda en acción, hubo 1 millón de asesinados, 2 millones de desplazados, 250.000 mujeres violadas. Eso pasó en Ruanda en 1994, mientras que 24 generales, vamos a recordar este número y quiénes son, estuvieron allí eh, para recibir instrucción de, de la ONU. Voy a hacer un alto aquí, voy a salir, esto no es muy prolijo, pero tengo que hacerlo para mostrarles alguna cosita que quiero mostrarles. Este, vamos a dejar de compartir, porque me encontré con una investigación, con una del periódico de una universidad, perdón, de una universidad de Córdoba, de una periodista que logró entrevistar a esos 24 generales uruguayos. No, no entrevistó a todos, entrevistó a 9. Y tengo algún recorte que me lo quería, acá está. Vamos a abrir acá y vamos a compartir la vuelta a la pantalla. Entrevistó a 9, de los cuales 3 solamente tenían experiencia anteriormente y los otros ya recién habían ido por primera vez como generales a estas misiones, ¿no? Eh, Aquí está. Las entrevistas son a, a Roberto Berruti, a Mario Carrasco, a José Cienliscas, a Tulio Felicchi, a Ever Figoli, a Valdemar Fontes, a Ronald García, a Luis Meyer y al general Will Purcher, que era uno de los capos de la misión de estos 24 generales en Ruanda en 1994. Vamos a ver algunas de lo que decían estos generales. Nos encontrábamos en el contingente de Bangladesh y una patrulla belga quiso ingresar al cuartel saltando la cerca mientras disparaba contra una tropa de tutsis. Nosotros nos encontrábamos en un lugar donde no debíamos estar y de repente una bala entra por una ventana y empieza a rebotar contra las paredes y me pega primero a mí en el dedo y luego hacen liscas en la hebilla del cinturón y en la mano. Esta mención, que parece una cosa irrelevante, muestra de alguna forma lo que toda la entrevista muestra, que es que los generales todo el tiempo dice que no se esperaban que hubiera allí un genocidio, que los tomó por sorpresa y que siempre estaban en lugares que no tenían que estar. Estaban como entre el fuego cruzado, en lugares que no tenían ningún sentido que estuvieran, que nunca ayudaron a nadie, que no sabían cómo ayudar a la gente. Entonces, hay que decir que tuvieron, el saldo de estos 24 generales fueron una persona que perdió un dedo y otro que murió en un operativo por quedarse tiempo después de que el ejército pidiera que regresaran y se quedó. Vamos a otro. Los entrevistados recordaron que desde Uruguay las Fuerzas Armadas otorgaron el permiso de regresar al país a quien así lo desearan. Muchos tomaron la decisión de hacerlo, pero quienes no, retornaron a Ruanda para resolver en qué orden lo harían, realizaron un sorteo, dijo García. No parece ser muy formal esto del sorteo. Ahora vamos a ver por qué se quedaron también, porque no es porque sí, pero te voy generando una intriga. Pero te quiero mostrar a vos, Ujú. Ismael, un perfil de estos generales. De alguna forma te vas dando una idea, ¿no? Dice, de los entrevistados, Waldemar Fontes
Tulio Felici, Luis Meyer y Roberto Berruti, el capitán Juan Sosa, quien luego caería desarrollando su tarea, este fue uno de los que no volvió, Ujú. también tomaron la decisión de quedarse en Ruanda. Y ninguno criticó el retorno de sus otros colegas. Por el contrario, lograron empatizar con la situación, ya que el conflicto era considerado ajeno en un lugar recóndito de África y teniendo familias en Uruguay, verdaderamente lo lógico era retornar y no jugarse la vida. Y esto no es menor, porque supuestamente fueron a jugarse la vida. Claro, Sin embargo, después dicen, no, lo que se va a dar está bien, porque no nos vamos a ir a jugar la vida a un país que está en África y que no nos importa. Entonces no fuiste por jugarte la vida, fuiste, más o menos ya estamos oliendo por qué fueron, ¿no? exacto. Está. Esperá que me quedó uno Ujú. acá. Mario Carrasco y José Cienliscas y Roberto Berruti. Voy a decir algo. Esto es cuando empezó el genocidio en abril de 1994. ¿Dónde estaban los generales uruguayos? Estaban cenando en una pizzería en Kigali cuando ocurrió el atentado del presidente de Ruanda, que fue asesinado con un misil de un avión, ¿te acordás, no? Y ahí Sí, empezó la venganza de los Hutus contra los Tutsis. Mataron el exacto. 80% de la población de Tutsi. El día que mataron al presidente, que ya se veía que estaba todo caldeado, estos tipos estaban comiendo una pizza. Lo dicen acá en la entrevista, ¿no? Al salir de la pizzería, se encontraron con puestos de control del ejército ruandés por toda la ciudad. Es tremendo, Dios ¿no? mío. Si no estuviéramos hablando de un genocidio, daba para reírse más, pero lo que de alguna forma marca la desfachatez, ¿no? Es decir, bueno, primero que nada, ¿cómo que no te vas a dar cuenta que está por cometerse el mayor genocidio de la historia? ¿Cómo una sociedad va a estar tan... Después la nota dice que estaba todo bien, que ellos jugaban al fútbol, que le decían que eran amigos de Maradona y de Rubén Sosa, porque era una estrategia que tenían para unir a las tribus por el intermedio del fútbol. Éramos unos fenómenos los uruguayos. La cuestión que eso no... Claro, la gente se estaba muriendo de hambre y la estrategia de ellos era unir a la gente por el fútbol. Qué disparate o qué Un disparate. desconexión con la realidad. Bien, vamos a seguir. Eso fue en el 92 cuando creció la cantidad de efectivos en misiones de paz de la ONU, de los cascos azules, todos generales. Estos generales después van a seguir participando, pero ya no van solamente generales. Van en el año 2004 al 2017 14.000 efectivos en total del ejército uruguayo Haití. 14.000. Hubo momentos de mayor participación. En el momento de mayor participación al mismo tiempo, llegamos a ser 2.500 efectivos. Llegamos a ser, digo, porque como decís vos, somos de Ujú. este territorio y Sí. lamentablemente compartimos territorio con esta gente. Ujú. 2.500 al mismo tiempo. En Haití, donde hubo 2.000 casos de violencia sexual denunciados, donde hay entre ellos casi 30 casos que implican a soldados uruguayos, todos estos bajo las órdenes de aquellos generales que estuvieron en Ruanda. Por eso no hay que Ujú. perder de vista lo que aprendieron en Ruanda comiendo Claro, los pizza. aprendizajes. Y después está el caso este que me parece muy emblemático, que es, bueno, por suerte no existen más cascos azules en Haití, pero su despedida fue la introducción del cólera, capaz que te acordás de ese episodio, Sí, por una sí. base de las Naciones Unidas, de los cascos azules, que contaminó un río, y eso generó que hubiese en Haití, además de todas las penumbras, las muertes por la guerra civil, y todo lo que por la hambruna, se tuvieran que fumar, gracias a que esta gente había ido a ayudarlos, 780.000 infectados por cólera, una enfermedad que no existía desde el siglo pasado en Haití, estaba erradicada, y 9.000 haitianos muertos a raíz del cólera. El cólera, que no fue mala suerte, fue lo que trajo los campamentos de los soldados de las Naciones Unidas, entre ellos los soldados uruguayos,
que llevaron del 2004 al 2017 14.000 efectivos. Vamos a quedarlo con este numerito, 14.000 efectivos, porque acá lo que es importante, a ver si puedo, acá. Lo que es importante es ver, actualizado el 2024, cuántos soldados hay en Uruguay. La Fuerza Armada de Uruguay son de 22.822. Y acá hay un dato que no es menor. El ejército es 15.279. A los cascos azules, el 90% de la gente que va es del ejército. Prácticamente no va nadie de la Armada, prácticamente no va nadie de la Fuerza Aérea. Entonces lo que podemos decir es que básicamente fueron todos, que todos los soldados del ejército fueron a Haití. Es un dato para mí muy relevante. Todos. Y acá viene lo que estábamos sospechando de alguna forma y que entiendo que haya una, una visión también filosófica sobre esto de que en verdad los van a entrenar porque son una fuerza de ocupación y ahí logran los métodos de tortura. No digo que eso no suceda, pero yo creo que este tema de lo económico tiene el gran peso en este tema. Por supuesto que como todo se relaciona y una cosa no quita la otra. Pero vamos a esto. Un sueldo base hoy, vamos a hablar en dólares para tener una cuenta más clara. Un sueldo base hoy de un soldado raso en Uruguay es de $400. Los coroneles ganan $2.000. Cuando un soldado o un coronel va a una misión, este sueldo se mantiene, no se lo quitan. Con eso siguen viviendo sus familias. ¿Qué ganan de viático por mes los soldados y los coroneles? Resumí en coroneles todos los altos mandos, ¿no? Porque hay un Ujú. promedio allí con Sí, tenientes, sí. etc. Las misiones básicamente son entre 9 y 18 meses, entonces promediando, podemos hablar de 14 meses de promedio de una misión. Los soldados perciben $1.300 por mes de viático y los coroneles $4.000 por mes. ¿Viste? Ahí volvemos a los coroneles de Ruanda, ¿por qué no se querían venir? Claro. Un mes más era 4.000, 4 lucas más, ¿no? Entonces me quedo acá, no sé ni lo que hago, hablo de fútbol y me llevan Comer 4 pizza en lucas. Kigali. Prácticamente el doble se lleva, no lo puso en la placa, se lleva la institución ejército. Por cada uno recibe otra parte que es el doble. Más maquinarias, más la instrucción gratuita, más la comida. Esta gente no gasta un mango estando ahí. O sea, toda esta guita que gana se la trae entera. No es poca cosa, ¿no? Es como que vos vas a laburar a un lado y yo te doy para que te quedes a dormir y te doy de comer y te doy la asistencia médica, todo lo que ganaste lo amorralás. En promedio, cada soldado se trajo $20.000 y cada coronel se trajo 60.000. $60.000 por cabeza. Hay que decir que más o menos de los soldados uruguayos del Ejército Nacional, el 10% son altos mandos. O tenemos una gran cantidad de gente con plaquita. Bueno, y ahí, acá más o menos se reduce la intención económica de esto, ¿no? Prácticamente todos los milicos terminaron currando con estas misiones que en lugares además donde no generaron, donde el costo político fue carísimo, ¿no? Estamos hablando de Ruanda, donde si alguien puede justificar allí alguna intervención positiva de los cascos azules, es muy difícil de verla. Cuando el propio genocidio de Ruanda termina con la intervención del ejército francés y el belga, que habían sido los antiguos colonizadores en la llamada Operación Turquesa, donde no tuvo nada Ujú. que ver los cascos azules, entraron los tipos, hicieron cualquier desastre, a sangre y fuego mañataron ahí a las tribus que estaban en conflicto, un conflicto que habían generado el propio imperio, ¿no? Exacto. Este, y después el caso de Haití, donde no solamente los cascos azules no colaboran, sino que generan hambruna, muerte, eh,
acoso sexual, violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que los legisladores levantan la mano y votan. Y por eso termino de vuelta con esta foto. En el 2005, en la crónica que estaba leyendo, no solamente Ortuño, hubo otros legisladores que mostraron sus discrepancias, pero votaron igual por disciplina partidaria. El caso del actual ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, por ejemplo. Ujú. También la militante eh, Micaela Gelman, ¿es, no? La de Sí, la hija Macarena. Macarena, perdón, Macarena Gelman. Y hubo cuatro que no los votaron. Y hay que tener claro que el hecho de eso, lo que está haciendo acá la fotito Ortuño y lo que no hace Chiflet, es la diferencia entre aceptar todos estos crímenes que estábamos describiendo o no aceptarlo. Y, y sería bueno preguntarse qué sentido tiene la disciplina partidaria cuando lo que estás promoviendo es la destrucción, la violación, la miseria de millones de personas. Esa disciplina partidaria es parecida a la de obediencia de vida de un campo de concentración o de un cuartel uruguayo en la época de la tortura. Sí, yo sobre esto quiero, quiero ser como específico, más bien como profundizar en algo, que es esto de no sabíamos, nos agarró de sorpresa, no teníamos idea. Bien, por no decir que es mentira, digamos que eso es imposible. Así como es imposible, por ejemplo, que Edgardo Ortuño o cualquiera de los otros legisladores que votó en esa instancia no tuviera claro, por ejemplo, qué es lo que había pasado en Ruanda. Me recuerda a la ficción que intentan vender los gobiernos estadounidenses acerca de la ignorancia, el hecho de que no sabían de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hasta hay una serie que se llama Hermanos en Armas, en la cual justamente escenifican eso que es bueno, que entran a los campos de concentración sin saber qué ocurría. A lo mejor un soldado raso no lo sabía, pero pero sus autoridades sí lo tenían claro, entre otras cosas porque el Estado estadounidense lo tenía claro. Y en este caso es lo mismo, y quiero enfatizar sobre eso. ¿Por qué? Porque los políticos devenidos en funcionarios de Estado, diplomáticos, etcétera, una de sus tareas, uno de sus trabajos es verificar en forma exhaustiva la información al respecto. Y la ONU, entre otras cosas, es un gran generador de esa información. Tiene mucha burocracia asignada justamente a el chequeo, compilación y difusión y distribución por los canales diplomáticos de esa información. Cuando un legislador tiene que preparar su argumentación para un voto, entre otras cosas, lo que tiene que hacer es estudiar la documentación existente al respecto. Así luego genere un consenso que luego se llame disciplina partidaria, es otra historia. Que no sepa lo que está ocurriendo es algo absolutamente inadmisible. Y no digo que es inadmisible en el sentido de que no puede pasar, o sea que tiene que informarse. No, lo que quiero decir es que está informado. Los generales que estaban cenando en la pizzería de Kigali estaban informados. No hay forma en la cual me puedan hacer creer que un general que tiene que estar al mando de toda una misión y tiene la responsabilidad, entre otras cosas, de la vida de sus propios soldados, no esté al tanto de lo que esté ocurriendo. O sea, que se vendan a sí mismos, ¿cómo será la cosa? Que se venden a sí mismos como tontos para evitar asumir la responsabilidad. Entonces, gente tan orgullosa como un general que se supone que lo último que puede ser es un tonto, se termina vendiendo como tonto, ¿tá? Para salvarse de una acusación mayor. No, señor, estaban al tanto, no hay posibilidad, y si no, tendrían que ser degradados y sometidos a juicio marcial.
por la omisión, porque es una omisión criminal. ¿Ah? Entonces, ojo con esto y sobre todo me interesa enfatizar en esto porque son los argumentos que vemos habitualmente, no solamente en los políticos, sino después en los militantes que salen a defender las cosas, que es, ay, pero no sabían, ay, pero nos equivocamos, no hay errores. En esto claramente no hay errores, no hay equívocos. Hay una decisión deliberada a pesar de que es todo este desastre humano brutal que describís. Y otra cosa, que es muy importante, lo que hablas del cólera. Haití lo tenía erradicado, pero había países de Latinoamérica que en ese momento tenían cólera, tenían focos de cólera activos. Entonces, ahí lo que vemos es que directamente, por omisión o en forma deliberada, lo que hicieron fue un ataque bacteriológico. ¿Ah? Contaminar un río en forma deliberada, cuando vos, por ejemplo, yo que sé, supongamos que no canalizaste las aguas servidas del cantón militar, no hay forma en la que no me puedan hacer creer que no eran conscientes de que iban a contaminar un río, entre otras cosas con, con la gravedad que implica la falta de control sobre las aguas servidas. ¿Se entiende? Entonces, no hay errores, no hay equívocos, no hay tonterías. Todo esto es deliberado. Bien, nos vamos simplemente para el final. Capaz que preguntarle a la gente esa, vos mencionabas a la gente que se pone a defender ciegamente, es simplemente miremos esta foto y sintamos con quién nos sentimos más cercanos y con el que está, levanta la mano por disciplina partidaria o se ponen al lugar de ese millón de ruandeses muertos, de esas 250.000 mujeres violadas en Ruanda, de esos 800.000 muertos por la cólera en Haití y por el hambre. Y vos, ponete al lado que quieras. Hasta luego.